Daniel 3 del 1 al 30, vámonos de 5 en 5. Amén. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Entonces el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Se reunieron pues los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y todos estaban de pie delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado. Entonces el heraldo proclamó con fuerza: se les ordena a ustedes, pueblos y naciones y lenguas, que en el momento en que oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Por tanto, en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Sin embargo, en aquel tiempo algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: oh rey, viva para siempre. Usted, oh rey, ha proclamado un decreto que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado en un horno de fuego ardiente. Pero hay algunos judíos a quienes usted ha puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no le hacen caso, no sirven a sus dioses, ni adoran la estatua de oro que ha levantado. ¿Sí? Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden al traer a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, pues, fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no sirven a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he levantado. ¿Están dispuestos ahora para que cuando oigan el sonido del cuerpo, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no lo adoran, inmediatamente serán echados en un horno de fuego ardiente, y que Dios será el que los libre de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente,
La llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran tres los hombres que echamos atados en medio del fuego? Así es, oh rey, respondieron ellos. Miren, respondió el rey, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos de Dios Altísimo, salgan y vengan acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres, como el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aun un olor de fuego había quedado en ellos. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos, que confiando en él desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Por tanto, proclamo un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Amén. Amén. El mensaje para hoy se titula: A sus ángeles mandará. En la cultura popular, los ángeles suelen representarse como seres etéreos, alados, de aspecto delicado y casi romántico. Niños regordetes con alas, mujeres jóvenes vestidas de blanco o espíritus guardianes cuya tarea principal es proteger a los humanos de cualquier infortunio. Este imaginario, alimentado por el arte renacentista, la literatura y hasta el cine contemporáneo, presenta a los ángeles como figuras tiernas, sentimentales y a menudo indistinguibles de la humanidad. Para muchos, un ángel es poco más que un símbolo de consuelo o buena suerte. Sin embargo, la Biblia ofrece un testimonio muy distinto. La Escritura señala que los ángeles son mensajeros de Dios. Lucas 1:19 y de una vez el 26. Lucas 1:19 y 26. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Amén. Entonces aquí nos está marcando cómo Gabriel fue enviado como mensajero de Dios. Los ángeles son creados para cumplir la voluntad de Dios, no para satisfacer las expectativas emocionales de los hombres. En la Biblia no aparecen como objetos de adoración ni como intermediarios de devoción, pues únicamente Dios es digno de gloria. Apocalipsis 22, 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas y me dijo: no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro.
adora a Dios. También me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Adora a Dios. Además, lejos de la imagen débil o infantil, los ángeles son descritos como poderosos guerreros de Dios. Segundo de Reyes 19:35. 9. 19. Aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, vieron que todos eran cadáveres. Apocalipsis 12, 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Entonces son poderosos guerreros de Dios, seres que inspiran reverencia e incluso temor. Pero su tarea principal es glorificar a Dios y ejecutar su voluntad en la historia de la salvación, participando en el anuncio de ciertos eventos claves. Lucas 2, 10 al 11. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Mateo 28, 5 al 7. Hablando el ángel, dijo a las mujeres, ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos y él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se los he dicho. Amén. Dos eventos claves, la encarnación y la resurrección, pero no sustituyen a la iglesia en la proclamación del Evangelio, que fue encomendada a los creyentes en Cristo. Marcos 16, 15 al 20. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea ser bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Lucas 24, 44 al 49. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Entonces la fe no debe apoyarse en especulaciones, leyendas o representaciones artísticas, sino en la palabra revelada. Por lo que los ángeles no son guías autónomos, ni sustitutos del Espíritu Santo, mucho menos mediadores de la gracia. Más bien, forman parte de la creación de Dios, subordinados a Cristo,
quien es superior a ellos en todo. Hebreos 1, 4 al 6. Siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré padre para él, y él será hijo para mí? De nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice: y lo adoren todos los ángeles de Dios. Amén. Entonces, el concepto popular de los ángeles exalta la imaginación humana y el sentimentalismo, pero la Biblia los presenta como servidores de Dios, centrados en su gloria y en la ejecución de su voluntad. Entender esto protege al creyente de la idolatría y lo conduce a enfocar su fe no en los ángeles, sino en el Señor de los ángeles. Y vamos a ver algunos versículos en que la Biblia habla de lo que hacen los ángeles. Y una cosa que hacen es proteger físicamente. Daniel 6, 16 al 23. Daniel 6, 16 al 23. El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo: tu Dios, a quien sirves con perseverancia, él te librará. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. El rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles, para que nada pudiera cambiarse de lo ordenado en cuanto a Daniel. Después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones, y acercándose al foso gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, viva para siempre. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco ante usted, oh rey, he cometido crimen alguno. El rey entonces se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. Amén. Amén. Uno de los errores comunes que se cometen al leer la Biblia es pasar por alto los contextos. En el caso de Daniel, al solo haber 3 capítulos de diferencia entre lo acontecido a sus amigos que fueron echados al horno de fuego y el que a él lo hayan arrojado al foso de los leones, pareciese que fueron casos muy cercanos, pero no es así. El contexto histórico que la misma Biblia establece es que Daniel 3 ocurre durante el reinado de Nabucodonosor II, 605 al 562 a.C., quien construyó una estatua de oro y ordenó que todos la adoraran. Mientras que Daniel 6 ocurre durante el reinado de Darío el Medo, después de la caída de Babilonia, 539 a.C. Algunos creen que Darío era otro nombre para Ciro, el rey de toda Persia, pero esto es poco probable, al igual que las suposiciones de que era Cambises, el hijo de Ciro. En los registros históricos de la época, un hombre llamado Gubaru parece encajar con la descripción de Darío, quien, conforme a la crónica de Nabonido, fue nombrado por Ciro gobernador de Babilonia en el momento de su captura. Y conforme a Daniel 9:1, ¿quién lo tiene? En el año primero de Darío, hijo de Asuero, el descendiente de los medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos. Entonces, conforme a Daniel 9:1,
fue hecho rey sobre el reino de los caldeos, lo que está en consonancia con esta suposición. Y haciendo una cronología aproximada, Daniel 3 acontecería hacia la mitad o final del reinado de Nabucodonosor, alrededor del 580 al 570 a.C., mientras que Daniel 6 se desarrolla probablemente en el primer año de Darío o Ciro. Luego entonces, si asumimos que Daniel 3 ocurrió alrededor del 570 a.C., aunque podría ser un poco antes o después, y Daniel 6 en el 539 a.C., o poco después como en el 538 a.C., entonces la diferencia sería aproximadamente de 31 años. Sin embargo, es posible que Daniel 3 ocurriera antes, alrededor del 585, lo que extendería el periodo. Daniel fue llevado cautivo en el 605 a.C. Eso dice Daniel 1. Y aún estaba vivo en el 539 a.C. Eso viene en Daniel 6. Por lo que rondaría los 80 años. En fin, podemos suponer que el tiempo transcurrido entre Daniel 3 y Daniel 6 es aproximadamente entre 30 y 40 años, dependiendo de la fecha que se asigne a Daniel 3 durante el reinado de Nabucodonosor. Sin embargo, lo que hay que destacar es que Daniel sabía que tenía que obedecer a Dios, sin importar lo que pudiera ordenar un hombre o cuánto pudiera perder personalmente por esas acciones. Él desobedeció a una ley humana a propósito, para seguir siendo obediente a Dios. ¿Vean Hechos 5:29? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Daniel no confió en que sería perdonado porque el rey le estimaba o por el servicio que prestaba, ni siquiera por su edad avanzada, sino por su fe en Dios. Darío esperaba, contra toda esperanza, que el anciano estadista pudiera haber sido rescatado por el Dios a quien servía. Y así fue. Dios lo mantuvo ileso, cerrando las bocas de los leones. No tenemos información del ángel a quien envió, pero la experiencia mostró a Darío la validez de la fe en Dios y su poder para controlar las circunstancias y liberar a aquellos que confían en él. Daniel fue amparado no del peligro, sino en el peligro. Éxodo 14, 19 al 20. El ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba detrás de ellos la columna de nube. Que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. La nube estaba junto con las tinieblas, sin embargo, de noche alumbraba a Israel y en toda la noche no se acercaban los unos a los otros. Igual que Israel fue protegido en el peligro cuando salió de Egipto. Hebreos 11, 33 al 37. Es 33, ¿verdad? Quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados.
Amén. Nos gusta leer la primera parte de los héroes de la fe, pero la segunda parte no la brincamos. Sin embargo, Hebreos 11, 33 al 37, da fe de aquellos que salieron bien librados, pero también de aquellos que padecieron por causa de su fe. A nosotros solo nos queda parafrasear a los tres que estuvieron en el horno de fuego. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, sea lo que sea. Pero si no lo hace, no serviremos ni adoraremos a otros dioses. Dios puede enviar un ángel a protegerte. Segunda cosa que los ángeles pueden hacer, rescatar milagrosamente. Hechos 5, 17 al 20. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban en él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de sed. Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero durante la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándoles les dijo: vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Amén. Podemos calcular que habrían transcurrido entre 3 y 6 meses desde el arresto de Hechos 4.3. Vean Hechos 4.3 y también el 21. 4.3 y el 21. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. ¿Y el 21? Hechos 21, ¿qué? No, 4:21. 4. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Nos podemos calcular que desde ese arresto a la prisión del capítulo 5, y por lo que expresa el capítulo, el mismo 5, fueron los 12 apóstoles los que fueron aprendidos y encarcelados para ser liberados milagrosamente por Dios y mediante un ángel enviados a seguir con la proclamación pública en los atrios del templo, cerca del lugar de reunión de la iglesia. ¿Y qué era lo que tenían que anunciar? El mensaje completo de esta nueva vida, las buenas nuevas del Evangelio. Entre 10 y 12 años después, Herodes Agripa protagoniza una persecución contra los cristianos. Vean Hechos 12 del 1 al 5. Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que eso agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados, para que lo custodiaran con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Amén. Entonces, Herodes Agripa protagoniza una persecución, probablemente por el deseo de ganar más y más el favor de los judíos, que no habían creído en Cristo. Además de cierta animosidad personal que pudo haber tenido. Ese fue el tercer ataque contra el movimiento cristiano. Primero fueron los saduceos, después los fariseos y ahora es Herodes Agripa. La familia de Herodes nunca había sido popular entre los judíos debido a su linaje extranjero. Eran de origen idumeo, los descendientes de Edom, es decir, Esaú. Herodes Agripa era nieto de Herodes el Grande, el mismo que gobernaba cuando nació Jesús, quien recibió a los magos del Oriente y ordenó la masacre de los niños. El padre de Herodes Agripa era Aristóbulo, y este había sido ejecutado por Herodes el Grande, que temía que cualquiera le fuera a quitar el reino.
Herodes Agripa se había educado en Roma y era amigo del emperador Calígula, de infame historia, quien fue emperador del 37 al 41 después de Cristo. Y este lo hizo rey de la tetrarquía de Filipos y más tarde de Galilea y Perea. Judea y Samaria fueron agregados a su reino después que él ayudó a Claudio, el tío loco de Calígula, que reinó del 41 al 54 después de Cristo, y le ayudó a ganar la aprobación del Senado romano como emperador. Así que prácticamente logró volver a reunir bajo su cetro todos los territorios que habían pertenecido a su abuelo Herodes el Grande. Y nos dice que mató a Jacobo, el hermano de Juan. Este fue el primero de los apóstoles que derramó su sangre por la fe. Había sido parte del llamado círculo íntimo de Jesús. Vean Marcos 5:37. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Marcos 9:2. 37, ¿verdad? Su hermano Jacobo. Marcos 9:2. 6 días después Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a ellos solo en un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Marcos 14:33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Pedro, Jacobo y Juan. Eso es lo que se conoce como el círculo íntimo de Jesús. Luego entonces este Jacobo, por obvias razones, no es el autor de la epístola, que fue escrita por el medio hermano de Jesús, quien llegó a ser una de las columnas de la iglesia en Jerusalén. Gálatas 2, versículo 9. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Jacobo, Pedro y Juan. Había 3 oficios importantes en Israel: el rey, el profeta y el sacerdote. Jesús ya ascendió al cielo, pero Jacobo es su medio hermano. Por eso llega a ser columna de la iglesia de Jerusalén. Porque así como Jesús por la carne era descendiente del rey David, Jacobo también lo es. Pedro, una vez más, fue liberado por un ángel. Hechos 12, versículos 7 al 8. De repente se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Vístete y ponte las sandalias, le dijo el ángel. Así lo hizo y el ángel añadió: envuélvete en tu manto y sígueme. Amén. Entonces esta vez es liberado por un ángel, pero además es salvado de ser ejecutado después de la Pascua, porque Herodes Agripa, esa era la idea que tenía. La historia secular nos dice que Herodes Agripa murió en el 44 después de Cristo. Eso lo confirma Flavio Josefo, el historiador judío del primer siglo. Y vean Hechos 12, 20 al 23. Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él, y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz para su región. Pedían paz, pues su región era abastecida por el territorio del rey. El día señalado, Herodes
vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles. Y la gente gritaba: voz de un Dios y no de un hombre es esta. Al instante, un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Entonces, Hechos 12, 20 al 23 describe su muerte. Ahora hay quienes lo leen y quieren que en ese momento los gusanos empezaran a salir de Herodes. No. Dice que un ángel lo hirió y que murió a causa de los gusanos que se lo comieron. Pero no dice inmediatamente. Pero mucha gente, no, es que Adán no se murió. Adán no está vivo. Entonces, Hechos 12, 20 al 23 describe su muerte. Por lo tanto, la persecución y la liberación de Pedro ocurrieron justo antes de esto, probablemente en el año 43 o 44 después de Cristo, pero antes de la muerte de Herodes. En esta segunda liberación hay que resaltar que la iglesia oraba fervientemente por él. Y la respuesta es un ángel enviado por Dios. Y quiero resaltar que en el original no dice Angelos Kyriou, el ángel del Señor, sino Angelos Kyriou, un ángel del Señor. La diferencia es este artículo directo. Quien lo viene a rescatar es un ángel del Señor. Y Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo de verdad que el Señor envió su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de toda la expectación del pueblo de los judíos. Y reflexionando en esto, fue a la casa de Miriam, la madre de Juan, el que se llamaba Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó a la puerta del pórtico, salió a atender una criada de nombre Rode, y reconocieron la voz de Pedro. Por causa del gozo, no abrió el pórtico, esa Rode, sino que corrió adentro a informar que Pedro estaba delante del pórtico. Ellos le dijeron: estás loca. Pero ella insistía en que era así. Entonces ellos decían: es su ángel. Pero Pedro continuaba llamando, y cuando abrieron, lo vieron y se asombraron. Qué curioso, ¿no? Estás orando porque lo liberen y cuando llega, te asombras. Es como aquellos que están orando por lluvia y no traen paraguas. Y haciéndoles con la mano señal de que callaran, relató cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y dijo: informar de esto a Jacobo y a los hermanos. Y saliendo, se fue a otro lugar. Obviamente es a Jacobo, el medio hermano de Jesús, porque Jacobo, el otro apóstol, ya lo había matado Herodes. El que Dios te rescate no significa que puedas permanecer en el lugar en que solías estar. Y eso también se aplica a cuando te rescató del pecado. No significa que puedas permanecer en ese lugar. Fuiste rescatado para ser salvo. Y Pedro se fue a otro lugar. Dios puede enviar un ángel a rescatarte. Otra cosa que los ángeles también pueden hacer es animar y fortalecer. Lucas 22, 39 al 46. Lucas 22, 39 al 46. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad
para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Amén. La naturaleza humana de Cristo, aunque sin pecado, temía a la muerte. Hebreos 5, 7 al 10. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Otra cosa más, al cargar vicariamente con el pecado de todo el mundo, vean Isaías 53, 6. 53. 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Juan 1, 29. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando dice, pero no mi voluntad sino la tuya, eso lo lleva a cargar vicariamente con el pecado de todo el mundo. Pero también lo lleva a experimentar la pérdida temporal de su comunión con Dios. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Jesús clavado en la cruz, ese es el pecado. Está clavado ahí por tus pecados y por los míos. Y por los de toda la humanidad. Pero Jesús clavado en la cruz representa el pecado. Y por eso se da la separación del Dios Santo. No obstante, la voluntad humana de Cristo, a pesar del temor, a pesar de lo que sabía que iba a acontecer, de esta separación de Dios, se sometió completamente a la voluntad divina. Pablo más tarde, cuando era llevado a Roma en la nave Adramitena, cuando naufraga en el Adriático con otros 275, fue animado por un ángel. Hechos 27, 21 al 25. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos, debían haberme hecho caso y no haber salido de Creta, evitando así ese perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener un buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo del barco. Porque esta noche estuve en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante César, pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. Amén. Y me encanta ese Pablo. Se los dije. Y Pablo no puso el énfasis en el ángel de Dios, sino en el Dios del ángel. Y además, era su Dios. Era a quien él servía. No como sucede hoy en día aún entre gente que dice ser cristiana, que les pide a los ángeles y pone su confianza en ellos. En el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo, al profeta Elías. Vean, 1 de Reyes 19 del 1 al 8.
Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado y anduvo por el desierto un día en camino, y vino y se sentó bajo un arbusto, pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy el mejor que mis padres. Y acostándose bajo el arbusto se durmió, pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Entonces vio que en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor por segunda vez lo tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días, 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amén. Amén. Entonces el profeta Elías también viene un ángel a animarlo. Y tenemos a Agar e Ismael, Génesis 21, 12 al 19. Pero Dios dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación, por ser tu descendiente. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua, y los dio a Agar poniéndoselos sobre el hombro, y le dio al muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando el agua del odre se acabó, ella dejó al muchacho debajo de los arbustos. Entonces ella fue y se sentó enfrente, como a un tiro de arco de distancia, porque dijo: que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Dios oyó la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. Fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero, y habitó en el desierto de Parán. Y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Amén. Y aquí vemos que Elías, Agar e Ismael también fueron animados. Y en el primer caso dice: por el ángel del Señor, por el ángel de Jehová. En el segundo caso dice: el ángel de Dios. Estas expresiones, en el contexto bíblico, suelen referirse a la misma entidad divina, no existiendo una significativa diferencia doctrinal entre ambas. Y hay muchas interpretaciones teológicas que las consideran como una manifestación del Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, antes de nacer como Jesús en el Nuevo Testamento. Sin embargo, es imposible asegurarlo, porque Jesús no hizo mención alguna al respecto. Podemos suponer mucho, pero no podemos asegurar. Ahora, yo no dudo que Dios siga enviando ángeles para animar a sus siervos en algún momento en que lo requieran. Pero como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, es una de nuestras funciones. Primera Tesalonicenses 5:11. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Romanos 12:7 y 8. Si el de servicio es en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría.
Romanos 15:1. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Amén. Gálatas 6:2. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Filipenses 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hebreos 10:23 y 25 al 25. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Pero si no te discipulas, no te congregas o eres un cristiano conejo, de esos que un día están con una congregación y otro día están con otra, difícilmente puedes recibir los beneficios de ser parte de una iglesia local. Pero digámoslo claramente, tampoco estás comprometido con una iglesia local. Pues no sirves con tus dones y talentos, mucho menos diezmas u ofrendas. Quizás de repente das las moneditas que te sobran como propina. Y eso si es que te gustó el sermón. No obstante, Dios puede enviar un ángel a animarte. La conclusión, otra cosa que los ángeles hacen es sirven obedientemente. Salmo 103, versículos 20 al 21. Bendigan al Señor ustedes, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Bendigan al Señor ustedes, todos sus ejércitos, que le sirven haciendo su voluntad. Amén. Amén. Billy Graham, en su libro Ángeles, agentes secretos de Dios, argumenta que el ministerio angelical no es una reliquia del pasado. Ellos siguen activos, aunque a menudo de manera invisible. Conforme al Salmo, y vean lo que dice Hebreos 1:14. ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Entonces, tanto el Salmo como Hebreos nos recuerda que la victoria final sobre todos los enemigos pertenece a Jesucristo y que los ángeles actualmente sirven a aquellos que están o estamos destinados a compartir esa victoria, es decir, a heredar la salvación. Los ángeles son siervos de Dios, que Él ha mandado para ayudarnos a poseer nuestra herencia. Su actuación siempre está alineada con la voluntad de Dios y con darle gloria. Hay quienes retuercen el texto de Hebreos 1:14 y creen tener la autoridad de mandar no solo a un ángel, sino a legiones, porque no han entendido que tanto los ángeles como los nacidos de nuevo somos siervos del Todopoderoso, del Creador del universo, de todo lo que percibimos con nuestros sentidos y también de lo que somos incapaces de percibir y mucho menos entender. La diferencia entre el concepto popular de los ángeles y la enseñanza bíblica no es un asunto meramente académico, tiene implicaciones espirituales directas. Cuando la cultura pinta a los ángeles como amuletos de protección o figuras sentimentales, se corre el riesgo de desviar la atención de la fe genuina en Cristo hacia supersticiones humanas. Pero la Biblia nos recuerda que nuestra seguridad, guía y consuelo provienen del Señor mismo,
no de criaturas celestiales. Salmo 91, 9 al 11. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Hebreos 13, 5 y 6. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Toda la gloria es de Dios. Los ángeles pueden ser enviados a proteger, rescatar o animar, pero solo Cristo salva. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. Amén. Solamente Cristo salva. Por lo que nuestra adoración, obediencia y confianza deben estar puestas en Él, no en sus siervos. Mientras el mundo imagina ángeles para su consuelo emocional, el cristiano bíblico reconoce a los ángeles como ministros de Dios, subordinados a Cristo, que cumplen su voluntad, mientras nosotros, su iglesia, somos llamados a proclamar el Evangelio y a vivir para la gloria de Dios. Esta visión nos libra de la superstición y nos enfoca en el centro de la fe, Jesucristo, Señor de los ángeles y Salvador de los hombres. La gran comisión, Hechos 1, 7 al 8. Nos toca a vosotros saber las cosas que Dios ha puesto sobre su propia potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes y me seréis testigos en Samaria, Judea, en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Mateo 28, 18 al 20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. 28, 18 al 20. Perdón, Mateo 28. Sí, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la gran comisión fue ordenada a la iglesia. Los ángeles anuncian ciertos hechos de la obra de Dios, pero la proclamación del Evangelio es un mandato para los redimidos. Por lo tanto, no debemos esperar que ángeles hagan el trabajo que nos corresponde. Manda a tus ángeles, Señor. No, te mandé a ti. Y debemos asumir con gozo y responsabilidad nuestra misión, confiando en que Dios es quien nos protege, rescata, anima, salva y santifica. Y si no lo hace, pues lo próximo que vamos a ver es su rostro. Pon tus ojos en Cristo, no en los ángeles. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por estos consiervos nuestros que tú utilizas cuando tú decides que deben ser utilizados. Pero sobre todo te damos gracias porque tu amor es infinito, porque tu cuidado por nosotros también es infinito. Y Señor, con esa confianza, sabemos que venga lo que venga, estamos en el hueco de tu mano. Gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Y amigos y hermanos de internet, estamos despedidos. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Gracias. Shalom, shalom.